Se cumplen 30 años del asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin, una figura clave para ese Estado, para la región y para el mundo. Artífice de los acuerdos de Oslo y firme defensor de la paz, fue baleado por la espalda en 1995 por el extremista judío Yigal Amir y murió a los 73 años. Hoy en día su idea de conseguir estabilidad en la zona sigue en el aire y la desconfianza entre israelíes y palestinos cada vez es mayor. Para analizar su papel, su legado y la situación actual, conectamos con Efraim Davidi. Él es profesor de la Universidad de Tel Aviv. Yo le doy la bienvenida a France 24. Es ampliamente recordada esa imagen de Isaac Rabin estrechando la mano de Yasser Arafat en la Casa Blanca y posteriormente ambos junto a Shimon Peres ganando el Nobel de Paz. Pero hablemos de quién fue este militar y que fue 2 veces primer ministro de Israel. Bueno, fue exactamente como lo dijo, un militar de mucho prestigio en Israel, pero yo quisiera recalcar no su papel como militar, ya que tuvo zonas muy oscuras, como por ejemplo en la primera intifada palestina, de haber, siendo ministro de Defensa, haber exigido una dura represión, pero de todos modos de esa intifada, de esa sublevación palestina, nacieron esos acuerdos de paz que son conocidos hoy como los acuerdos de Oslo, ya que fueron firmados en esa ciudad, promovidos en esa ciudad, la negociación, y hoy es más recordado como artífice de la paz y de la reconciliación entre israelíes y palestinos. Y debo decir que este fin de semana participé en una gran concentración que se realizó en la plaza que lleva su nombre, en el centro de Tel Aviv, en donde fue asesinado, por eso lleva su nombre hoy día esa plaza, y donde se concentraron cerca de 150.000 israelíes, y de acuerdo por lo que yo pude ver, la mayoría no había ni siquiera nacido cuando Rabin fue asesinado, lo cual quiere decir que hay un gran sector de la población israelí que sigue pensando que el legado de Rabin, que es posible una paz entre israelíes y palestinos, es un legado palpable, existente y que debe continuarse. Usted, mencionando lo que nos está diciendo de un hombre de paz al final de su vida y con este plan de los acuerdos de Oslo, ¿se puede hablar justamente de un hombre de paz cuya idea no se materializó? Exactamente. Mire, yo estuve casualmente en el día de su asesinato, en la misma plaza, cubriendo esa gran concentración que se hizo a favor de los acuerdos de paz. Fue ahí a donde fue asesinado. Yo era periodista del matutino Dabar, y bueno, no fui testigo del asesinato, claro está, porque no estaba en el lugar, pero vi la conmoción de la gente. Realmente la gente estaba totalmente conmocionada, a pesar de que no se sabía todavía que había muerto. Y había miles y miles de personas que llamaban, que gritaban y lloraban. Y bueno, yo creo de que eso marcó una generación de israelíes, por lo menos una generación de aquellos que quieren la paz en este país. El legado de Rabin, vuelvo a repetir, que es palpable hasta el día de hoy, ya que no se concretizó, lamentablemente, ese asesinato cortó, frenó en gran medida este impulso hacia la paz. En otras partes, por otras razones, porque el propio Partido Laborista de Rabin, después del asesinato, dejó los pasos de Rabin, dejó de reivindicar a Rabin, dejó de continuar con los acuerdos que fueron firmados con la Organización por la Liberación de la Palestina. O sea que en todo caso, los acuerdos firmados nunca fueron concretizados en su gran mayoría. De acuerdo con lo que usted nos dice, ¿considera que si Rabin no hubiese sido asesinado, pues se hubiese podido seguir con ese plan? Mire, yo soy historiador, me es muy difícil saber qué hubiera pasado si Rabin no hubiera sido asesinado. Yo quiero creer de que evidentemente la popularidad de Rabin, su creencia de que está en el verdadero camino hacia una reconciliación y hacia una paz, evidentemente con su presencia probablemente hubieran pasado otras cosas. Le voy a decir la verdad, si el ideario de Rabin se hubiera concretizado, no creo que hubiéramos visto esa masacre del 7 de octubre del 2023 y ni siquiera
esta mayor masacre que hizo Israel, sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza, con ya más de 68.000 muertos. O sea, yo creo de que si el Estado palestino efectivamente se hubiera, como acordado, se hubiera realizado, se hubiera concretizado a meses o a pocos años de firmados los acuerdos de Oslo, yo pienso que hoy estaríamos en una situación totalmente diferente. Bueno, la idea de concesión de territorios fue lo que impulsó al asesino de Rabin a terminar con su vida y hoy la posición de Israel es la de avanzar en los territorios palestinos. ¿Hay diferencias en los ánimos de ese entonces y lo que ocurre hoy en día? Bueno, yo quiero expresarle de que la opinión pública en Israel está muy dividida en relación a la cuestión palestina. Y por una parte están los sectores que están en el gobierno, que tratan de impedir por todo medio la reconciliación entre palestinos e israelíes y proseguir la ocupación de la Cisjordania y, si es posible, reocupar toda la Franja de Gaza. Yo no tengo absolutamente ninguna confianza en que el gobierno de Netanyahu realmente esté encauzado en un cese del fuego y en un camino que da fin a esta guerra, a esta verdadera masacre, a este verdadero genocidio en la Franja de Gaza. Y por otra parte, hay una gran parte de la opinión pública en Israel que piensa de que la única solución es que Israel se retire de los territorios ocupados, es que los palestinos puedan garantizar la autodeterminación, que puedan tener una patria, un país soberano, libre en los territorios ocupados por Israel en 1967. Bueno, usted lo estaba mencionando, y es que uno de los mayores rivales de Rabin es el primer ministro Benjamin Netanyahu, que de hecho hoy no asistió a la conmemoración de los 30 años. Sabemos que hay muchísimas diferencias entre ellos, pero ¿hay algo en la forma de gobernar en lo que se hayan parecido? Mire, a mí es muy difícil de encontrar algún tipo de parecido, no solamente de que Netanyahu ya hace años que no llega a las conmemoraciones oficiales por el asesinato de Rabin, sino de que Netanyahu estuvo entre aquellos que propiciaron la muerte de Rabin, que cuando en sus manifestaciones de extrema derecha contra los acuerdos de paz, venía gente gritando muerte a Rabin, Netanyahu se callaba, Netanyahu apañó esos gritos que llamaban al asesinato de Rabin. Por lo tanto, yo no creo que no haya absolutamente ningún punto de contacto entre Netanyahu y Rabin, a pesar de que los dos en forma oficial fue y es primer ministro de Israel. ¿Actualmente hay alguna figura política que pueda encarnar la lucha de Rabin por la paz? Mire, lamentablemente entre los políticos sionistas que se reivindican de centro, evidentemente ninguno es capaz hoy de hablar claramente de la creación de un Estado palestino independiente, de que se desmantelen todas las colonias israelíes en los territorios ocupados, que Jerusalén Oriental, que también está ocupada, pueda convertirse en la capital de un Estado palestino, que ese es el verdadero programa de paz, que es un programa que sigue las resoluciones de las Naciones Unidas. Absolutamente ningún político, le digo eso lamentablemente, el único dirigente político que reivindica hoy el legado de Rabin es justamente un dirigente árabe en Israel, que es un diputado, el diputado Ayman Odeh, que frente a este aniversario del asesinato lo dijo claramente: si Rabin viviera, evidentemente las cosas serían muy distintas, y llamó, por supuesto, a la creación de un Estado palestino y a la concretización de los acuerdos de Oslo, que fueron suspendidos meses después, en los hechos, meses después del asesinato de Rabin. Bueno, por último, vuelvo a este punto, y es que fue un judío extremista el que asesinó a Rabin, y de hecho hoy el gobierno pues tiene o cuenta con ministros con ideas extremistas. ¿De alguna manera esta es la ideología que está ganando el poder en Israel? No solamente eso, el ministro que es actualmente un ministro racista que se llama Itamar Ben-Gvir, que es hoy el ministro de Seguridad Interior, antes del asesinato de Rabin, se jactó que logró sacar una parte del auto de Rabin antes del asesinato, por supuesto. Se jactó ante las cámaras de televisión como diciendo: si yo puedo
digamos, robar o sacar una parte del auto oficial de Rabin, imagínense lo que pueden hacer otros. Evidentemente, no solamente que es un gobierno que está contrariamente, o está totalmente opuesto a las ideas de Rabin, sino que en el gobierno mismo hay sectores que propiciaron o se callaron ante las amenazas y el asesinato de Rabin. Por otra parte, nosotros sabemos quién fue el asesino, pero hasta el día de hoy nunca se conoce quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Rabin, quiero decir, aquellos rabinos, aquellos dignatarios religiosos judíos de extrema derecha que dieron, digamos, podemos decir, la bendición al asesino para que realice este asesinato.